dilación voy a pasar a presentar a los ponentes, como ya lo ha presentado Jesús, pero voy a intentar leer y darles a ustedes una visión un poco más amplia del currículum de cada uno de ellos. Por un lado tenemos a Antonio González Jiménez, que representa al Foro Nuclear de la Industria Española, es el director técnico. Es ingeniero de minas por la Escuela Técnica Superior de la Universidad Politécnica de Madrid, es diplomado en Dirección y Administración de Empresas por la IES de la Universidad de Navarra, máster en Tecnología Nuclear por la Universidad Politécnica de Madrid, miembro del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Centro de España y de la Sociedad Nuclear Española. Autor de numerosos estudios e informes sobre el sector energético en general y el sector nuclear en particular. Ha participado en numerosos congresos, jornadas, seminarios, como ponente y como coordinador de grupos de trabajo. Empezó su carrera profesional en la minería del carbón y en obra pública. Desde el año 98 trabaja en el Foro de la Industria Nuclear Española, siendo desde el año 2006 su director de estudios y apoyo técnico. Por otro lado, tenemos a Juan López de Uralde. En la actualidad es promotor del proyecto ECUO. ECUO es un movimiento sociopolítico que trata de llevar las cuestiones de sostenibilidad económica y equidad social a las instituciones, a través de la movilización y la participación política. Entre mayo de 2001 y agosto de 2010, es decir, durante 10 años, fue director ejecutivo de Greenpeace en España, y en este tiempo la organización creció desde los 70.000 hasta superar los 100.000 socios en España. Multiplicó por 2 los ingresos y ha conseguido impacto muy relevante en la opinión pública en asuntos como el cambio climático, la contaminación marina o la protección de la biodiversidad, habiendo conseguido que la preocupación por estos asuntos alcance mayores niveles en la ciudadanía española. Anteriormente, desde el 98 hasta 2001, trabajó desde la sede de Ámsterdam de Greenpeace Internacional como coordinador de las campañas contra contaminación tóxica. Su trabajo se centró fundamentalmente en el desarrollo del trabajo organizativo en Asia y América Latina. Su vida profesional comenzó en el año 86 en el Consejo de la Juventud de España, donde, entre otros trabajos, desarrolló la propuesta del actual Parque Regional del Sureste en Madrid. En los 25 años que lleva dedicado a la protección y estudio del entorno natural terrestre y marino, ha elaborado numerosos trabajos y proyectos cuyo objetivo siempre ha sido la defensa de la naturaleza, tanto en España como en el extranjero. La acción más conocida, que ha mencionado antes Jesús y que todos conocemos, fue la de la Cumbre del Clima de Copenhague en diciembre de 2009, donde tuvo que pasar 21 días en prisión por colarse en el banquete de jefe de Estado en protesta por la falta de resultados de la reunión. Es autor de decenas de artículos sobre cuestiones relacionadas con la situación de la Tierra y ha dictado conferencias, dirigido cursos de verano y autor de varios libros como El libro del agua, Energías alternativas y El planeta de los estúpidos. Ha recibido numerosos premios por su labor, entre ellos el Premio ECODES de la Fundación Ecología y Desarrollo o el Premio Sustenta por su trabajo contra el cambio climático. También el Premio Verde de la Fundación Navarro a una vida dedicada al medio ambiente. Y además es socio protector de la Fundación Renovables de Madrid. Bueno, no quiero darles paso ya. En principio ya van a hacer una exposición cada uno, luego pasaremos, el esquema de la tarde es pasar luego a un debate y finalmente a preguntas del público, que ya creo que se están distribuyendo las tarjetas para que vayan haciendo las preguntas. Como disponemos de poco tiempo, hemos pensado que es la forma más ágil de aprovechar y que se hagan más preguntas en la misma cantidad, en el mismo periodo de tiempo. Y ahora voy a dar paso a don Antonio González para que empiece su exposición. Muchas gracias, José. Gracias, en primer lugar, a todos ustedes por estar aquí esta tarde participando en estas jornadas. Gracias a la Asociación Cívica Ambientalista Sustenta por invitarnos a participar en esta tercera Semana de la Tierra. Creo que es una gran iniciativa el debatir siempre sobre temas tan interesantes como el medio ambiente y la energía.
Bien, como el tiempo es escaso, el que nos asignan a los ponentes, pues, bueno, en primer lugar me gustaría presentar a la asociación a la cual represento y en nombre de la cual he venido esta tarde aquí a participar en este debate. El Foro de la Industria Nuclear Española es una asociación sin ánimo de lucro que se creó en el año 1962. Cumplimos, por tanto, este año 2012 nuestras bodas de oro, el 50 aniversario, y que agrupa a todas las empresas españolas que están relacionadas con el uso pacífico de la energía nuclear en nuestro país. Nuestro principal objetivo es representar a este sector industrial importante, un subsector del sector eléctrico, tanto a nivel nacional como internacional, y para ello llevamos a cabo toda una serie de actividades relacionadas con la información, con la formación, con las publicaciones, de tal manera que se conozca en la opinión pública, en la sociedad española, cuál es la realidad de este sector de la manera más objetiva posible. En este momento tenemos 53 empresas socias que van, por supuesto, desde las centrales nucleares hasta las empresas eléctricas, empresas de ingeniería, el fabricante del combustible, el fabricante de los grandes componentes y todas las empresas de servicio que apoyan el funcionamiento de nuestro parque nuclear. Bien, dicho esto, ¿cuál es el tema por el que se nos pregunta y al que hoy hemos venido a reflexionar? La necesidad de un nuevo modelo energético, un modelo energético que pensamos que tiene que ser más sostenible. En esto estoy absolutamente seguro que voy a estar de acuerdo con mi compañero de mesa. Estoy convencido de que él va a querer también que dispongamos de un nuevo modelo. Un modelo que esté basado en los 3 pilares básicos del desarrollo sostenible. Parece que la sostenibilidad solamente es la cuestión medioambiental y es en lo que se ha hecho hincapié en los últimos años en España, en la cuestión energética. Desgraciadamente en España tenemos política energética, pero una política energética con una P de política muy, muy grande y con una E de energética, de tecnología, de economía, de análisis muy pequeñita. Y ese es el gran problema al que nos ha llevado pues esa política energética desordenada, con bandazos desde el punto de vista regulatorio permanentes en los últimos años y que única y exclusivamente ha hecho hincapié en uno de esos pilares fundamentales del desarrollo sostenible, que son las cuestiones medioambientales. Para que un modelo sea realmente sostenible, tiene que tener en cuenta también las cuestiones de competitividad, las cuestiones de seguridad de suministro, en el caso del modelo energético, y si ese modelo no se basa de manera homogénea y equilibrada en esos 3 pilares, podríamos representarlos por los 3 vértices de un triángulo equilátero. Si estiramos de uno de esos vértices, el modelo va a dejar de ser sostenible. Y si tenemos en cuenta todos los retos que se nos plantean en un futuro, desde el punto de vista de la dependencia exterior, desde el punto de vista de la seguridad de suministro, desde el punto de vista del agotamiento de los combustibles fósiles, evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo por sustituir esos combustibles fósiles contaminantes, el petróleo, el gas, el carbón, que han dominado tradicionalmente el desarrollo energético. Y la energía ha sido el motor fundamental al que nos ha llevado a este nivel de desarrollo. Si queremos sustituir esos combustibles fósiles, porque además se nos están agotando y porque además nos crean problemas desde el punto de vista medioambiental y desde el punto de vista económico, solamente tenemos que ver cómo cada día los telediarios abren con las variaciones tremendas que el precio del barril del petróleo sufre en los mercados internacionales por las distintas tensiones geopolíticas. Tendremos que hacer un verdadero esfuerzo en disponer de tecnologías no contaminantes, tecnologías que tengan unos precios competitivos y tecnologías que nos garanticen nuestro suministro energético. Dentro de este panorama, ¿cuál es la situación energética que tenemos en nuestro país? Vamos a focalizarnos en España, vamos a poner las condiciones de contorno en las que nos movemos. Y si hacemos referencia a esos 3 pilares fundamentales a los que yo hacía referencia al principio, por una parte, y en primer lugar, no porque sea más importante, España es un país que carece de recursos energéticos propios.
Desgraciadamente tenemos que importar el 80% de la energía primaria que consumimos. Esto nos pone en una situación de vulnerabilidad importante, puesto que además en la mayor parte de los casos este abastecimiento viene desde países geopolítica y geoestratégicamente inestables, que nos pueden crear situaciones de vulnerabilidad. Y no podemos olvidar tampoco que esa dependencia exterior nos supone una factura del orden de 30.000 millones de euros cada año, es decir, aproximadamente el 3% de nuestro Producto Interior Bruto, de la riqueza que se genera en España cada año, la tenemos que dedicar a importar esas materias primas energéticas del exterior. Nos estamos empobreciendo para poder disfrutar de esas materias primas absolutamente necesarias. De hecho, esa factura está generando un 66% del déficit comercial por balanza corriente exterior de España. Tenemos un problema muy importante, más concreto en el ámbito eléctrico, aunque también una cierta dificultad se puede producir en el ámbito del gas, y es que España es una isla desde el punto de vista energético. Tenemos escasa interconexión con el resto de los países, fundamentalmente con nuestro vecino del norte, con Francia. La cumbre de Barcelona del año 2000 establecía que como mínimo se debía tener una capacidad de interconexión de entre un 15 y un 20% de la punta máxima de demanda, y la realidad es que España en este momento solamente tiene un 3%. En un sistema eléctrico en el que cada vez hay una mayor participación, muy necesaria, por cierto, de energías renovables, eólica, en menor medida solar fotovoltaica, solar de alta temperatura, termoeléctrica. En ese panorama en el que cada vez hay una mayor penetración, este tipo de tecnologías tienen sus ventajas, pero también tienen un cierto inconveniente, y es que desde el punto de vista técnico no nos garantizan el funcionamiento de nuestro sistema eléctrico, tanto desde el punto de vista de la regulación en dos factores o en dos condiciones fundamentales como son la tensión y la frecuencia. Para esto es necesario disponer de grandes turbinas de vapor que nos pueden regular esos parámetros. Al no disponer de esa capacidad de interconexión, no podemos apoyarnos, en el caso de que haya dificultades desde el punto de vista técnico, en los sistemas eléctricos del resto de nuestros vecinos europeos. Y estas tecnologías renovables sabemos que en un momento dado, y es cierto que en el pasado mes de noviembre, una madrugada de un sábado a un domingo, la energía eólica representó casi un 56% de nuestro consumo energético, pero hay momentos donde escasamente un 1% está aportado por esas energías renovables. Vemos que hay una variación muy importante. Necesitamos tecnologías que sean firmes, que soporten ese sistema eléctrico, y puesto que la electricidad es un bien que no se puede almacenar a bien escala, que pueda producir de manera constante, las 24 horas del día, los 365 días del año, esa energía que es necesario producir en el mismo momento que se está demandando. Y en tercer lugar, tenemos un problema en nuestro sistema energético desde el punto de vista ambiental realmente importante. El protocolo de Kioto, firmado y ratificado por España, nos permitía aumentar nuestras emisiones en un 15% en el periodo 2008 a 2012 respecto a los niveles de referencia del año 1990, y la realidad evidente es que en el año 2007, cuando empezó la crisis, esa desviación era de un 50%, es decir, estábamos realmente alejados del cumplimiento de nuestros compromisos, prácticamente triplicándolos. Si queremos poder alcanzar un equilibrio en ese aspecto, bien tendremos que pagar las sanciones que también se establecen en ese protocolo, o bien tendremos que comprar derechos de emisión que a otros países les sobran porque son mejores cumplidores, para equilibrar ese desvío, ese desfase. Si ponemos todos estos factores que hemos dicho de garantía de suministro, de no recursos energéticos propios, de ser una isla eléctrica y de las características medioambientales en una coctelera y agitamos, pues vemos que nuestro sistema energético está en un cierto peligro en los próximos años si no se toman las medidas adecuadas. Insisto en que realmente en los últimos años se ha hecho política energética con una P de política o de ideología, y se han dejado de lado las cuestiones técnicas y económicas.
Dentro de este panorama, ¿cuál es la realidad de la energía nuclear en nuestro país? Bueno, pues en este momento la energía nuclear en España está generando cada año aproximadamente un 20% de la electricidad que consumimos. España cuenta con un parque nuclear que está formado por 8 reactores, que tienen escasamente un 7,5% del total de la potencia instalada y, sin embargo, consigue generar un 20% de la electricidad que consumimos. La energía nuclear no depende de factores externos no gestionables para su funcionamiento. Una central nuclear funciona independientemente de que sople el viento o no, o de que sea de día o de noche, o de que sea invierno o verano. En una central nuclear se pone combustible nuclear en una parada que se denomina de recarga, que dura 25 a 30 días cada 12 o 18 meses, y tenemos suficiente energía para poder estar produciendo esa electricidad necesaria en nuestro sistema, electricidad en base las 24 horas del día, los 365 días del año, durante 12, 18 o incluso 24 meses. Y además, como en el proceso de generación eléctrica en las centrales nucleares no se produce ningún tipo de gas contaminante, no es una reacción química lo que tiene lugar en la vasija del reactor nuclear, sino que es una reacción física, una reacción nuclear, una reacción de fisión, de rotura del núcleo del átomo de uranio, que es el combustible nuclear. El parque nuclear español está evitando que se emitan cada año a la atmósfera entre 30 y 40 millones de toneladas de CO2. Si decíamos antes que teníamos un grave desvío en el cumplimiento de nuestros compromisos, la realidad sería que este desvío se agravaría aún más si en España se prescindiese de la energía nuclear. Y esto es así porque razonablemente, y por esa variabilidad y esa impredecibilidad que tienen las energías renovables, mientras no se haga un mayor esfuerzo tecnológico o se desarrolle a gran escala el almacenamiento de la electricidad, las energías renovables no van a ser capaces de poder sustituir la producción nuclear en nuestro sistema. Tendría que hacerse en todo caso con tecnologías térmicas, centrales térmicas de carbono, centrales de ciclo combinado, que sabemos que producen esas emisiones contaminantes a la atmósfera. Y desde el punto de vista de la garantía de suministro, y también por esta misma razón que acabo de explicar, las centrales nucleares están evitando que se importen cada año del orden de 100 millones de barriles de petróleo equivalentes en nuestro país. Si decíamos que ya somos extremadamente dependientes del exterior, aún más se agravaría esa dependencia renunciando a la energía nuclear. Un tema muy importante que creo que es necesario tener en cuenta es el de las renovaciones de las autorizaciones de explotación. Este es un tema que ha estado sobre la mesa desde el año 2007-2008, cuando se llevó a cabo la renovación de la autorización de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña, y que se está poniendo de nuevo sobre la mesa cuando el nuevo gobierno, que salió de las elecciones en noviembre del año pasado, ha solicitado al Consejo de Seguridad Nuclear nuevos informes con la posibilidad de revocar o no la decisión que en su momento el gobierno anterior tomó en julio del año 2009. Bien, la autorización de explotación es un permiso que una central nuclear necesita tener para poder estar legalmente operando en el sistema. Es una licencia o un permiso que concede el Ministerio de Industria, pero que tiene que tener un informe previo favorable por parte de un organismo independiente que existe en España, que reporta directamente al Congreso de los Diputados y al Senado, es decir, a los representantes que democráticamente elegimos todos los españoles en las urnas, en las elecciones generales, y que se llama Consejo de Seguridad Nuclear. Este organismo está permanentemente auditando y vigilando porque nuestras instalaciones nucleares estén funcionando de acuerdo a la normativa vigente, tanto nacional como internacional, de tal manera que si hubiese cualquier desvío de ese cumplimiento de la normativa, tiene la potestad para indicarle al Ministerio de Industria que esa determinada instalación que no cumpliese tendría que parar de manera inmediata. El Consejo de Seguridad Nuclear en su momento emitió un informe favorable para la renovación de la autorización de explotación de la central de Garoña, e incomprensiblemente, puesto que es el organismo que más sabe, que más conoce, está formado por un cuerpo técnico de más de 450 profesionales
reconocidísimos a nivel internacional en su cualificación y su capacitación profesional. Y digo, incomprensiblemente, el Ministerio de Industria solamente renovó esa autorización para un periodo de 4 años hasta julio del año 2013. Se esgrimieron razones de política energética, de empleo, de sobrecapacidad en la potencia instalada en nuestro sistema de generación, en que no era necesario. Pero realmente se piensa que la razón fundamental para tomar esa decisión fue que en un programa electoral previo se había establecido una posición puramente ideológica de cierre y abandono de las centrales nucleares cuando alcanzasen 40 años de operación, estableciendo ese periodo como vida útil de una instalación nuclear, cuando en ningún término de nuestra legislación está definido ese concepto de vida útil. Alguien lo definió con 40 años, cuando la realidad es que en muchos países del mundo, empezando por ejemplo en Estados Unidos, donde tuvo lugar o origen la tecnología nuclear, ya hay más de 70 reactores de los 104 que tienen en operación que han recibido una autorización para renovar sus autorizaciones de explotación hasta 60 años de funcionamiento. Con lo cual parecía un poco ilógico que esa decisión se tomase. Podríamos hablar también de la situación que se ha creado en los distintos países del mundo a raíz del accidente que tuvo lugar en marzo del año pasado en la central nuclear de Fukushima. Este accidente se interpretó de manera distinta en los distintos países. Hubo algunos de ellos, como Italia, Alemania o Bélgica, que de manera inmediata y quizás sin una reflexión en profundidad tomaron la decisión, bien como en el caso de Italia mediante un referéndum, bien en el caso de Alemania mediante una decisión del Gobierno y una ratificación en su Parlamento de un abandono progresivo de la energía nuclear, que va a tener un coste evidente tanto desde el punto de vista económico como del empleo social en estos países. En el caso concreto de Alemania, para que tengamos información, la electricidad ha incrementado su precio un 30% desde mayo del año pasado hasta nuestras fechas, es decir, los últimos 10 meses, por esa decisión que el gobierno de Merkel tomó de cierre inmediato de 8 de las 17 centrales nucleares. Otros países, sin embargo, como Finlandia, como Francia, como Estados Unidos, como el Reino Unido o incluso como el propio Japón, siguen apostando por las centrales nucleares. Es cierto que hoy hemos leído en la prensa que solamente queda un reactor nuclear en operación en Japón de los 54 que forman su parque nuclear. Esto no es solamente debido a que hubo problemas en 4 centrales o 4 unidades en la central de Fukushima Daiichi, sino que algunas otras también se vieron afectadas por el terremoto y pararon de manera automática, sino prácticamente porque el conjunto del parque está en parada de recarga y de revisión y va a someterse a pruebas mayores como consecuencia de esas pruebas de resistencia, test de estrés que evalúan la seguridad de las instalaciones nucleares. Para terminar, desde luego que es necesario que haya un cambio en el modelo energético, es necesario que se haga una reflexión en profundidad de cuál va a ser nuestro modelo energético. Parece que siempre estamos pensando única y exclusivamente en el sistema eléctrico, parece que es única y exclusivamente estamos pensando en el confrontamiento entre energía nuclear y renovables. Creemos que ese debate es puramente estéril.
la energía nuclear y las energías renovables son absolutamente necesarias ahora y en el futuro, pero lo que tampoco podemos estar es única y exclusivamente pensando en nuestro sistema eléctrico. Al final, en España, la electricidad representa el 20 o el 21% del consumo final de energía. Habría que analizar qué pasa también con el 80% restante, qué pasa con el ámbito del transporte, la industria, los combustibles fósiles, los derivados, etcétera, etcétera. Es necesario que haya un pacto de Estado entre todos los agentes sociales y económicos y políticos sobre esta materia importante como es la energía, que haya una política energética real en la que la P y la E sean del mismo tamaño. No podemos únicamente estar pensando en las cuestiones puramente políticas o ideológicas. Es necesario que haya marcos regulatorios estables. No podemos ver el espectáculo que ha habido en los 3 últimos años con la regulación en las energías renovables, y desde luego lo que sí que pensamos es que la energía nuclear debe formar parte de ese modelo energético junto con el resto de las tecnologías, un modelo energético que sea sostenible en el presente y en el futuro. Nada más, gracias. Gracias, Antonio. Tenemos poco tiempo, así que por favor los tiempos vamos cumpliéndolos. Doy paso ahora a Juan López de Uralde a que haga su exposición. Cuando quiera, Juan. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, creo que es un debate que va a ser muy interesante, ¿no? A mí me gustaría comentar en primer lugar un poco mis impresiones sobre lo que hemos visto, sobre la película. También hablar un poco de política energética, desde luego, y proponer pues cuál es la alternativa que desde nuestro punto de vista debe seguirse o puede seguirse en materia energética, ¿no? Yo creo que efectivamente en España no hay una verdadera política energética, pero porque en nuestro país ocurre algo que no se da en ningún país de nuestro entorno, y es la política de puertas giratorias que hay entre el sector eléctrico, entre el sector energético y la política española. Esto yo creo que es uno de los escándalos, de los grandes escándalos que hay en España, el hecho de que dos destacados ex o presidentes del gobierno, como José María Aznar, sea asesor de Endesa, y Felipe González de Gas Natural, o que recientemente la ministra de Economía del gobierno de Zapatero haya pasado a engrosar con el permiso del actual gobierno y saltándose los plazos establecidos por la legislación a través de un truco que está, digamos, va a estar de asesora de Endesa en Chile. En definitiva, hay una colusión de intereses entre la política y las empresas energéticas que yo considero verdaderamente escandalosa y que me parece que está en la base de esa, desde mi punto de vista, falta de visión política, y en ese sentido discrepo. Es decir, yo creo que discrepo con el anterior ponente, con Antonio. Yo creo que al contrario, la política influye muy poco y las decisiones energéticas se están tomando desde las empresas. Y lo voy a explicar a lo largo de mi exposición. Diciendo también, empezando por decir que los programas de los partidos políticos deberían estar para cumplirlos, y que efectivamente, si un partido lleva en su programa que va a cerrar la central nuclear de Garoña, debería haberla cerrado. Es decir, yo creo que es un incumplimiento flagrante, porque para eso los partidos políticos hacemos los programas, ¿no? Indudablemente la política debería estar en el corazón de, como su propio nombre indica, la política energética. En el documental hemos visto, y eso es la parte que a mí más me ha interesado, la relevancia y la importancia que tiene la acción de políticos visionarios en el establecimiento de líneas políticas para la energía en un país, en este caso en Alemania, ¿no? Y hemos visto cómo efectivamente un líder político de un partido pues puede marcar una tendencia muy relevante hacia el cambio de modelo energético que necesitamos. Se ha comentado que este viernes
se conocerá la política energética que vamos a tener en España. Yo creo que eso no es así, yo creo que ya la conocemos. La conocemos porque es la política energética que lleva elaborando y sobre la que está trabajando y desarrollando desde hace años la Fundación FAES, que es la fundación ideológica del Partido Popular, y además que las primeras decisiones del gobierno de Rajoy ya han ido determinando en qué línea va a ir esa política. Por lo tanto, yo creo que sabemos perfectamente cuál es la política de este gobierno. ¿A qué decisiones me refiero? Curiosamente, en la campaña electoral yo fui candidato de un partido, de EQUO, al que represento con mucho orgullo, y nosotros tratamos a lo largo de la campaña electoral de que precisamente el debate energético estuviera en la campaña. Si recordáis, en la campaña me refiero de las elecciones generales. Si recordáis, en aquel momento solamente se hablaba de la prima de riesgo, es decir, no había otra discusión que la prima de riesgo y si los mercados nos iban a intervenir al día siguiente o el día después del día siguiente, ¿no? Por supuesto, no tocaba hablar de energía, no tocaba hablar de medio ambiente, no tocaba hablar de cambio climático, no tocaba hablar de nuclear, no tocaba hablar de todas las cosas que una vez que el Partido Popular ganó las elecciones empezó a hacer. La primera decisión que tomó en el primer Consejo de Ministros fue la de ubicar el cementerio para los residuos radiactivos en un pueblo de Cuenca. Un pueblo de Cuenca que no estaba entre los primeros en las calificaciones de los informes, donde en teoría se debía ubicar el cementerio nuclear, pero lo ubicaron allí. ¿Por qué? Porque la industria nuclear necesita de ese cementerio para sus planes, luego hablaremos de ello. La segunda decisión que toma es el alargar la vida de la central nuclear de Garoña. Por lo tanto, ya estamos viendo el primer bloque de la política energética del gobierno de Rajoy, que es una apuesta claramente pronuclear. Eso es evidente. El segundo bloque de decisiones que toma el gobierno de Rajoy, el segundo aspecto, tiene que ver con las energías renovables. ¿Y qué es lo que hace? Pues muchos pensábamos que lo que había hecho el ministro de Industria del gobierno socialista, el señor Sebastián, de efectivamente ir recortando progresivamente a los distintos tipos de energía renovable sus primas, etcétera, pues era algo insuperable, ¿no? Es decir, peor de lo que lo había hecho Sebastián no podía ser. Incluso había gente ingenua del sector que decía, bueno, peor de lo que hemos vivido no puede ser, pero sí, podía ser. Y entonces llegó el gobierno de Rajoy y dijo, se acabó, moratoria a las ayudas a las energías renovables, fuera. Es decir, podemos hablar del documental y luego en el debate discutir un poco sobre lo que está pasando en España, porque en el documental se pone España como ejemplo y lo que está ocurriendo verdaderamente en nuestro país es desastroso y está teniendo consecuencias. Por ejemplo, solamente sobre el empleo, según datos de la propia industria, la decisión del gobierno de Rajoy de hacer una moratoria sobre las ayudas a las energías renovables supondrá la pérdida de 33.000 empleos. Hoy mismo leía que ya solamente en la fotovoltaica, en los últimos días, se han iniciado ERES para 1.600 personas, 1.600 trabajadores, ¿no? Solamente en un sector de la industria. Recuerdo que cuando hablamos de Garoña, el foro nuclear, con gran despliegue mediático, por lo cual hay que felicitarles, hizo mucho hincapié en los 300 trabajadores que quedarían en paro por el cierre de la central nuclear de Garoña, por los miles y miles y miles de trabajadores que están quedando en el paro por las decisiones políticas del gobierno de Zapatero y del gobierno de Rajoy con respecto a las energías renovables, no está levantando su voz en el sector de las energías, de las grandes empresas de energía, ¿no? Luego veremos por qué. Bueno, y el tercer bloque tiene que ver, y este es el que a mí me parece, el tercer bloque de las políticas energéticas del gobierno, este es el que a mí me parece más sorprendente, es con el tema de la falta de acción para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y en concreto para reducir lo que es nuestro principal talón de Aquiles, que es que cada año nos gastamos, en la economía española, cada año nos gastamos 50.000 millones de euros en importaciones de petróleo. Importaciones que suponen más o menos aproximadamente lo mismo que España ingresa a través del turismo. Es decir, que el turismo, que es, digamos, lo que en este momento está siendo lo más
beneficioso para la economía española, todo ese dinero se va directamente al Golfo Pérsico a comprar petróleo, ¿no? Ante esto, que yo creo que esto sí que es un auténtico disparate económico, no se oye absolutamente ninguna acción por parte del Gobierno. Es decir, es mucho más oneroso y mucho más dañino para nuestra economía la dependencia del petróleo de lo que es, por ejemplo, el coste del despido. Toda la presión mediático-política ha ido a cuestiones, a la reforma laboral, por decirlo claramente, y sin embargo de todo este aspecto no se habla, ¿no? Hasta el punto de que ya se empieza a hablar de que el Gobierno va a tomar una medida de permitir que aumente la velocidad en las autopistas. Una medida que va claramente a tener consecuencias en el aumento del consumo de combustibles fósiles para nuestro país. El Gobierno socialista tomó una única medida de reducción del consumo energético de petróleo, que fue la moderación en el límite de velocidad, que durante unos meses lo pasó, con la subida del petróleo como consecuencia de la guerra de Libia, lo pasó de 110 a 120 kilómetros hora. Perdón, de 120 a 110 kilómetros hora. Fue una medida que se demostró efectiva en la reducción del consumo de petróleo, se mostró efectiva teniendo consecuencias en la reducción del número de muertes en carretera, y se mostró en ese sentido como una medida realmente positiva, ¿no? Sin embargo, a los 6 meses, y sin que se diera una explicación clara, a pesar de que tuvo un beneficio neto para nuestro país de una reducción, si no recuerdo mal, de las importaciones de petróleo valorada en 500 millones de euros, sin embargo, a los 6 meses se cambió, ¿no? Esto, bueno, pues nos da una idea de los ejes de la política energética en la que estamos inmersos y por la que nos va a llevar este Gobierno, ¿no? Desde nuestro punto de vista, desde luego, es una política energética radicalmente contraria a los intereses de España, a los intereses desde el punto de vista medioambiental, a los intereses desde el punto de vista social y a los intereses desde el punto de vista también económico, ¿no? Y voy a explicar por qué. En primer lugar, porque efectivamente, yo estoy de acuerdo, España es un país que no tiene recursos energéticos propios convencionales, es decir, no tenemos petróleo, tenemos muy poco carbón y es muy sucio, carbón que se mantiene con grandes subvenciones de una manera inexplicable también, que se mantenga esa producción que debería pararse por sus emisiones contaminantes. No tenemos uranio, el uranio que se utiliza en las centrales nucleares españolas al 100% se importa, por lo tanto la energía nuclear tampoco es una energía que nos dé independencia energética, y sí tenemos mucho sol y tenemos mucho viento, por lo tanto tenemos muchas energías renovables, y eso pues aquí en Andalucía desde luego que se conoce muy bien, ¿no? ¿Por qué se ha producido el parón renovable en España? Pues hay un dato que se dice en el documental que lo explica muy bien, junto con lo que yo he dicho al principio de la vinculación o del poder que las grandes empresas energéticas tienen en nuestro país. Este político alemán, socialdemócrata, dice: no construyan ustedes más plantas energéticas convencionales, porque las energías renovables se están desarrollando y no va a haber entrada en la red. ¿Qué es lo que ha ocurrido en España? Pues que durante los últimos años se dieron permisos por petición de las empresas eléctricas a construir muchas plantas de ciclo combinado, plantas de gas. Esas plantas no están, digamos que la inversión generada en esas plantas no se está recuperando por parte de las eléctricas por el éxito de las energías renovables y por la falta de flexibilidad de la energía nuclear, porque la energía nuclear es una energía con la cual no se puede jugar de manera flexible, es decir, tiene un posicionamiento lineal, una producción lineal. Cuando se para, se pierden 1000 megavatios en la red directamente, ¡pof! Es decir, lo que la industria vende como una ventaja, al mismo tiempo tiene su parte inconveniente, ¿no? Y es lo que pasa ahora mismo en Japón,
que de 54 centrales hay 52 centrales paradas, ¿no? Imaginemos lo que eso supone desde el punto de vista de la demanda para ese país, ¿no? Por lo tanto, su falta de flexibilidad. Entonces, se han construido muchas centrales de ciclo combinado y las empresas eléctricas lo que han hecho ha sido influir al gobierno para que deje de facilitar que continúe entrando energía renovable en la red. Entonces eso ha hecho que directamente, para que las eléctricas amorticen las inversiones que han hecho en las plantas de gas, todo el proceso hacia un modelo renovable pues se ha quedado parado en seco, ¿no? Claro, en España tenemos un problema que no ocurre en Alemania, y es que el sector, las energías renovables están fundamentalmente también dominadas por las grandes eléctricas, ¿no? Mientras que en España es un sector mucho más diverso, ¿no? Y eso hace que no sea un sector tan independiente, ¿no? De hecho, pues el lobby de las energías renovables en España es un lobby débil, porque tiene mucho peso Iberdrola Renovables y demás, ¿no? Y eso hace que realmente pues sean débiles y se tomen las medidas que se están tomando en nuestro país contra las fuentes renovables, ¿no? Desde el punto de vista social es un desastre, porque las energías renovables son las que generan más empleo por cada kilovatio que se produce, ¿no? Por lo tanto, también socialmente, no solo desde el punto de vista de ir aumentando nuestra dependencia energética, sino porque socialmente genera mucho más empleo, también sería claramente beneficioso, ¿no? Entonces, la gran pregunta que todo el mundo se hace, o que ¿es posible un modelo basado al 100% en las energías renovables? Y bueno, como se dice en el documental, la verdad es que sí, la verdad es que es posible técnicamente, las tecnologías existen. Cuando hablamos de un modelo 100% renovable, no estamos hablando de una única fuente de energía, no hablamos solo de solar fotovoltaica o no hablamos solo de energía eólica, que efectivamente son fuentes que tienen una cierta dependencia de la meteorología, ¿no? Hablamos de un mix de fuentes muy diversas, que desde luego incluye la solar fotovoltaica, incluye la solar térmica. La solar térmica además tiene una variante que ya estamos viendo, y es que puede producir durante 24 horas, haya sol o no haya sol. Las plantas actuales ya están produciendo durante 24 horas y eso hace que ya la dependencia cada vez sea menor, ¿no? Además, se da la paradoja de que normalmente cuando no hay sol hay viento, es decir, son energías que suelen ser complementarias, ¿no? Pero además un modelo así se complementa lógicamente, o se debe complementar, con otras fuentes. Hablamos de energías como la geotermia, que es la utilización del calor del suelo para utilizar directamente el calor o para generar electricidad, que es una fuente que no depende de la meteorología. Hablamos de la biomasa. La biomasa tampoco, digamos que funciona como una central de biomasa, como una central térmica convencional, y por lo tanto puede complementar aquellos momentos en los que hay menor generación porque hay menos viento o menos sol. Hablamos de las energías marinas, como es la energía de las mareas, la energía de las olas. Es decir, cuando se habla de energías renovables, se habla de una gran variedad de fuentes energéticas, porque uno de los aspectos que más se ha estudiado es que cuanto mayor sea la diversidad de fuentes de energía en un modelo renovable, el modelo es más seguro, ¿no? Evidentemente, hay otras estrategias para hacer posible ese modelo 100% renovable del que habla Alemania y del que, por cierto, ya no solamente se habla en las universidades o en los institutos de investigación, sino que ya hay gobiernos que tienen ese compromiso. Por ejemplo, el gobierno de Dinamarca lleva ya en su programa el ir a por un modelo energético 100% renovable. En Alemania, los verdes plantean en su programa el alcanzar un modelo 100% renovable para el año 2030 y así sucesivamente. Es decir, que ya el objetivo de ir a un modelo 100% renovable es un objetivo político, y yo creo, vuelvo al documental, que es muy importante el papel de la política
en este sentido, ¿no? Porque creo que es hacia donde podemos y debemos avanzar, ¿no? Hay una frase que a mí me gusta mucho y es que dice que la edad de piedra no terminó porque terminaran las piedras, sino porque hubo un paso evolutivo, ¿no? El modelo energético para una sociedad es clave, es decir, estamos organizados de esta manera porque somos la sociedad de los combustibles fósiles. La energía nuclear en este proceso, en esta sociedad de los combustibles fósiles, es solamente una anécdota desde el punto de vista energético muy poco relevante. Solamente el 5% del total de la energía que consume la humanidad es nuclear. La importancia de la energía nuclear viene por su propio desarrollo, viene del desarrollo de la bomba atómica. Y realmente nuestro modelo energético es un modelo basado en los combustibles fósiles. Ese es el modelo, ¿no? En realidad, y también se adivina en la película, es un modelo fuertemente centralizado, donde la energía está controlada por unos pocos que nos la venden. Y en eso no hay gran diferencia entre el modelo nuclear y el modelo fósil, es lo mismo. Es decir, hay unos señores que tienen unas centrales que además controlan la producción de esos combustibles y que nos lo venden a nosotros, ¿no? ¿Qué pasa con las energías renovables? Pues que son radicalmente diferentes, porque son más fáciles, son más accesibles, tecnológicamente más sencillas. Por eso el propio modelo industrial y empresarial de las energías renovables es diferente. Es un modelo donde hay muchísimas más empresas, pequeñas y medianas, etcétera, que coparticipan en este modelo, porque realmente es razonablemente fácil llegar a tener tu propia producción energética y llegar a ser autosuficiente y decir a la gran empresa eléctrica, a la gran compañía eléctrica, hasta luego, Lucas, ya no te necesito. Esto, desde el punto de vista social, es un auténtico cambio, es una auténtica revolución, porque imaginaros lo que supone que seamos dueños de nuestra propia capacidad de producir energía, no como hasta ahora, ¿no? Es decir, desde el punto de vista del juego de poderes, pues os podéis imaginar que va a haber mucha resistencia a que esto ocurra, ¿no? Sin embargo, no importa que haya esa resistencia, lo relevante es que este modelo se vaya desarrollando, y en los últimos años se ha ido desarrollando, y este desarrollo no debe paralizarse por las medidas que se han venido tomando. Es decir, yo creo que hay que recuperar las medidas que permitan que las energías renovables tomen el protagonismo que merecen, porque realmente se están tomando decisiones basadas en el muy corto plazo y no teniendo en consideración que estamos ante que la realidad energética es una realidad que se mueve, es una película y no es una foto fija. La foto de hoy es por ejemplo, en el cual el precio de la gasolina que estamos pagando en las gasolineras es de 1,4 euros. La de mañana puede ser que lo estemos pagando a 2 euros o a 3, o no se sabe a cuál, porque lo que sí sabemos es que estamos hablando de fuentes de energía con una demanda creciente y cuya oferta es limitada. Por lo tanto, lo que sí sabemos es que los precios de las energías renovables, el coste del kilovatio renovable se está reduciendo, eso queda muy claro en la película, y el coste del kilovatio convencional está aumentando. Por lo tanto, cada vez estamos más cerca de que sea más caro consumir un combustible fósil que sea consumir una fuente, un kilovatio procedente de energías renovables, ¿no? Y en ese sentido, las decisiones que se toman sobre los costes que supone para el Estado, a lo mejor, las subvenciones a las energías renovables, son decisiones cortoplacistas, son decisiones miopes y son decisiones que realmente en muy poco tiempo se pueden volver en contra. Por ejemplo, en el año 2010 el Estado se gastó unos 5.000 millones de euros en subvencionar las fuentes de energías renovables. Solamente el aumento de $10 en los costes del barril de petróleo, que fueron consecuencia de la guerra de Libia, ya supuso un aumento similar. Por lo tanto, como país
estamos hablando de que las cosas van evolucionando hacia un punto en el cual podemos ser enormemente vulnerables si los precios continúan aumentando, ¿no? En fin, en definitiva, por eso nosotros claramente apostamos por un modelo energético 100% basado en las fuentes de energía renovables. Creemos que es que creamos, es que está, como digo, en acción en diversos gobiernos, y que sería lo mejor para nuestro país. Un país que en este momento además tiene que buscar su propio modelo, necesita desarrollar su propio modelo industrial, su propio modelo de producción, que no puede seguir pensando en que el ladrillo va a volver. Tenemos que pensar un nuevo modelo. Tenemos ahí un recurso, que es el sol, que son las energías renovables. Hemos sido líderes en el desarrollo de ese modelo. Desgraciadamente, algunas decisiones políticas erróneas han hecho que nuestras empresas estén quebrando, pero tenemos que recuperarlo, porque ese es el camino. No solo es el camino global, sino es un camino en el que nuestro país puede encontrar un liderazgo internacional que en este momento está perdiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. En principio íbamos a pasar primero a un debate y luego a preguntas del público, pero bueno, por la premura de tiempo, que al final siempre el tiempo falta, yo te pediría, Jesús, que fuera pasando ya algunas preguntas del público para ir introduciéndolas a la vez que empezamos el debate. Yo, para empezar, querría lanzar dos preguntas. Una, digamos, para cada ponente. Para Antonio, yo le preguntaría que, según una ley de sector eléctrico, la Ley 5497, desde el año 97 o 98 se pueden construir centrales nucleares. Entonces, yo quería saber, desde el punto de vista del foro nuclear, por qué no se construyen en España. Y por otra parte, a Juan, pues si para cuándo podría ser, porque sé que hay estudios, pero para que lo explicara, para cuándo podría ser el modelo 100% renovables de una forma realista. Antonio. Gracias. Efectivamente, desde el año 97, con la ley del sector eléctrico, se liberalizaba la generación, es decir, que cualquier tipo de tecnología se puede utilizar en nuestro país para la producción de energía eléctrica. Como sabéis, en el año 83, cuando el primer gobierno del Partido Socialista llega al poder, se establece una moratoria y se decide que 4 centrales que estaban en más de un 90% construidas y otra que estaba en los primeros estadios, pues se paralicen y nunca entrarán en servicio. ¿Cuál es la razón fundamental por la que no se construyen centrales en España? Bueno, pues quizá la principal es porque quizá ninguna empresa esté dispuesta a invertir un dinero, el que sea, no lo cuantifico, y que a mitad del camino esa inversión pueda ser paralizada. Quizá no solamente exista ese riesgo regulatorio en el ámbito nuclear, existe en cualquier tipo de instalación o en cualquier tipo de tecnología que sea intensiva en capital. Las energías renovables también lo son. Y desde luego que creo que sin que exista esa política energética clara, sin que exista un pacto de Estado en el que todos los agentes políticos y sociales lleguen a un acuerdo que evidentemente tendrá una duración
de una serie de años que se podrá ir matizando y modificando por el camino. No podemos olvidar tampoco que en cualquier tipo de infraestructura energética los plazos de amortización, tanto técnica como económica, son muy dilatados y exceden en mucho los 4 años o los 8 años que puede durar un determinado partido político en el Gobierno en 1 o 2 legislaturas. Estamos hablando de 20, 30, 40 años. Por poner un ejemplo, en España, eso que yo comentaba en mi intervención inicial, de la escasez de interconexión, se intenta resolver mediante la construcción de una nueva línea de interconexión con Francia. Es una decisión que se toma en el año 1980 y va a entrar en servicio probablemente en el año 2014. Es decir, para construir en esa línea de interconexión hemos tardado 34 años. Parece completamente absurdo que haya determinadas digamos, medidas o determinadas decisiones que no se puedan tomar de una manera consensuada, de una manera acordada por todos, para que no se vean limitadas por esos vaivenes o esos cambios políticos. Y desde luego que no puedo estar más de acuerdo en ese sentido con Juan López de Uralde cuando dice que no hay garantías de que se pueda desarrollar por falta de una política un modelo renovable en el país. Pero también es verdad que habría que pensar si existe algún país del mundo. Yo creo que yo al menos no lo he oído, no se ha dicho en el documental, o yo no lo he entendido así, que Alemania apueste única y exclusivamente por un modelo 100% renovable. Alemania apuesta por un modelo en el que hay un mix de generación, en el que las distintas tecnologías están presentes. Es cierto que ahora se ha tomado la decisión de abandonar la energía nuclear en el horizonte del 2022, pero también habría que saber por qué toman esa decisión. Alemania es un país que está en el centro de Europa, que está rodeado por muchos otros países, que tiene una gran capacidad de interconexión, más de un 30% de su capacidad o de sus necesidades, con lo cual tiene la posibilidad de apoyarse en los otros países para la compra de la energía eléctrica, como así ha estado sucediendo. Es un país que tiene gran cantidad de reservas de carbón, que las han puesto en marcha desde mayo del año pasado hacia aquí, que ha aumentado sus emisiones de CO2, pero que yo sepa, ni en Alemania ni en ningún otro país del mundo se está apostando por un modelo que sea 100% renovable. Y en todo caso, podríamos apostar por un modelo 100% renovable, en todo caso, y con las limitaciones técnicas que eso conlleva, como antes expliqué, podríamos apostar en un sistema eléctrico. Se nos ha dicho antes que en el año 2010 las primas a las energías renovables fueron 5.000 millones de euros y el incremento de $10 en el precio del barril supusieron una cantidad similar. No podemos en este momento pensar que las energías renovables nos van a resolver los problemas de ese 80% del resto del consumo de energía final al que antes hacía referencia, en el ámbito del transporte o en el consumo doméstico o en el industrial. De momento, y en esta transición, deberemos seguir utilizando combustibles fósiles, cuantos menos mejor, y otras tecnologías como la tecnología nuclear. ¿Por qué no se construyen centrales? Bueno, pues claramente porque no hay ese marco regulatorio estable, porque no hay una política energética que sea estable en el tiempo y que sea acordada, sino que estamos en un panorama de vaivenes y de inseguridad regulatoria evidente. Gracias. Pediría... Sí, pediría concreción, por favor, porque hay muchas preguntas, se acumula el trabajo y hay poco tiempo. Por favor, Juan. No, es muy rápido. Bueno, sí, yo he dicho que hay países, por ejemplo Dinamarca, cuyo gobierno ha apostado por un modelo 100% renovable. A mí me gusta mucho que sea Dinamarca porque es un país en el que yo modestamente contribuí a que el gobierno conservador cayera y entrara un gobierno multicolor, un gobierno donde están los verdes, los socialdemócratas, la izquierda, y ese gobierno, en el pacto de gobierno, tenía ir a un modelo 100% renovable. En Alemania yo he dicho que los verdes
en su programa electoral, y yo estuve en el Congreso donde se decidió, ellos apuestan por un modelo 100% renovable para el año 2030. Eso es lo que llevan en su programa electoral, y con eso contesto a la pregunta, ¿no? Y en cuanto a los distintos usos de la energía, indudablemente las renovables tienen unas posibilidades variadas, no solamente para la generación de electricidad, sino que también pueden muy bien servir en otros usos, por ejemplo, en calefacción, donde hay un fuerte consumo de combustibles fósiles y donde tanto la energía solar térmica como otros combustibles de biomasa para las calderas, como es el tema de los huesos de aceituna, etcétera, pues pueden muy bien ayudar, ¿no? Y desde luego está la cuestión de la integración del transporte en el modelo energético y cómo eso puede hacerse para que sea 100% renovable. Pero en definitiva hay gobiernos que están ya en ese camino, hay partidos que apuestan por ello y bueno, no solo la Fundación Ideas del Partido Socialista también tiene un informe que apuesta al 100% por las energías renovables. Es decir, que cada vez es más diverso el número de organizaciones que lógicamente apuestan por esta vía, porque hay un factor que es clave. Y he hablado antes de las piedras y de la edad de piedras, pero es que hay otro. Es que el factor limitante para el uso de combustibles convencionales es el medioambiental. Es que tenemos que dejar de utilizarlos por motivos medioambientales. Gracias. Y eso está conectado con qué hacemos con los residuos. Una pregunta que concretamente dice: ¿cuál es el futuro a largo plazo de la energía nuclear cuando se termine el uranio y solo tengamos residuos? Gracias por las preguntas. Bueno, la seguridad nuclear, pues después de los acontecimientos de Japón, la Unión Europea puso en marcha un programa para reevaluar mediante los llamados test de estrés o pruebas de resistencia las bases de diseño y los márgenes de seguridad de las centrales nucleares. El Consejo de Seguridad Nuclear, que antes expliqué que es un organismo independiente, en España también ha exigido a todas las centrales nucleares que en los plazos que se habían establecido presentaran los informes pertinentes de reevaluación de esos márgenes de seguridad, de esas bases de diseño, de la posibilidad de que en el caso de que se produjesen sucesos naturales extraordinarios como los que acontecieron en Japón en marzo del año pasado, qué ocurriría en las centrales. Y los resultados de esas pruebas y de esos informes y esas evaluaciones son positivos. De hecho, el informe que trasladó el Consejo de Seguridad Nuclear para el conjunto del Parque Nuclear Español a la Comisión Europea, que era quien había solicitado la realización de esas pruebas, así lo indicaba. Y es más, recientemente, el viernes pasado, hace 4 días, ha terminado una misión internacional que ha durado 2 semanas, en la cual expertos de los distintos organismos reguladores de distintos países europeos han estado visitando España, las centrales nucleares, las instalaciones nucleares, han estado visitando el Consejo de Seguridad Nuclear, han evaluado y han auditado cómo se han realizado esas pruebas y los resultados que se han obtenido y textualmente dicen que la valoración es positiva de los resultados obtenidos. Con lo cual, bueno, pues existe esa, digamos, garantía de que las centrales nucleares en España están funcionando, están operando de acuerdo a la legislación que internacionalmente está establecida. También es cierto que se van a exigir medidas adicionales que aumenten aún más esa seguridad de las instalaciones. Por otra parte, se preguntaba por los residuos, por el combustible usado. Hay que decir que en España existe una empresa pública, que es Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, que se dedica única y exclusivamente a la gestión de los residuos que se producen no solamente en la operación de las centrales nucleares, sino en la aplicación
en las otras aplicaciones que la tecnología nuclear también tiene, en la investigación, en la industria, en la medicina nuclear, etcétera, etcétera. Y todos esos residuos se llevan gestionando de manera segura y adecuada desde el año 1986 en una instalación que Enresa tiene en la provincia de Córdoba, que se llama El Cabril, y allí se almacenan los residuos de baja y media actividad. En cuanto al combustible usado, y desde el comienzo de la operación de las centrales nucleares, se ha estado almacenando en las piscinas, en unas instalaciones que en las propias centrales nucleares existen, y se ha hecho pues, de manera segura, de manera adecuada. En el año 2004 y 2005 se aprobaron sendas resoluciones, por la primera por unanimidad, la segunda por mayoría en la Comisión de Industria del Congreso de los Diputados de nuestras Cortes, exigiendo al Gobierno y exigiendo a Enresa que se localizara un emplazamiento para la construcción de un almacén temporal centralizado, de una instalación en la que de manera conjunta se gestionase todo el combustible usado procedente de todas las instalaciones nucleares de las centrales nucleares españolas. Ese proceso no se abrió hasta el año 2009, en el que el Ministerio de Industria del momento abrió un plazo para que municipios de toda España pudieran presentar sus candidaturas. Así lo hicieron 14 municipios. Después, 6 de ellos, por cuestiones técnicas, se eliminaron de esa lista. Quedaron 8 candidatos, todos perfectamente válidos, no uno más que otro, y el proceso quedó ahí. Y quedó ahí y estuvo bloqueado esa decisión adoptada en el Congreso de los Diputados, esa exigencia adoptada en el Congreso de los Diputados quedó bloqueada por el Gobierno durante 7 años. Y en el segundo de los consejos de ministros del nuevo Gobierno del Partido Popular se tomó la decisión de que fuera Villar de Cañas, en la provincia de Cuenca, donde se construya este almacén temporal centralizado para la gestión del combustible usado. Así se hace en España y así se hace en todos los países del mundo que tienen centrales nucleares, que tienen parques nucleares en operación. Y luego creo que también se preguntaba por el futuro, si va a existir uranio suficiente para poder alimentar, para poder tener combustible para un parque nuclear. Bueno, existe un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica de las Naciones Unidas y de la Agencia Internacional de la Energía, que se publica cada 2 años, que se llama el Libro Rojo, que está disponible en Internet, se puede consultar cualquiera que quiera hacerlo, donde se dice que existen reservas suficientes con las que actualmente están perfectamente identificadas para un funcionamiento del parque de 100 años. Ahora bien, existen otras reservas que se conocen, pero que es necesario perfectamente identificar, que extrapolan esas reservas hasta 600 o 700 años, e incluso utilizando el fosfato del agua del mar se podría llegar a reservas de varios miles de años. No solamente esto, existen otras vías, como el reprocesado del combustible nuclear, del combustible usado. Ya se está utilizando esta vía en algunos países del mundo, donde, al igual que se hace con otras muchas materias, se reutiliza, se reprocesa y se fabrica nuevo combustible nuclear para utilización en las centrales nucleares. De esa manera, y con la tecnología que se está desarrollando, tendríamos prácticamente combustible nuclear para 4 o 5.000 años, virtualmente inacabable. Pero bueno, los estudios están encima de la mesa. Es un tema muy conflictivo, que escuchemos también la opinión de Juan. Es que de la industria nuclear es mentira hasta los nombres que ponen a las cosas. Es decir, el basurero nuclear le llaman el basurero nuclear, que además es falso. Sí que están las ubicaciones puntuadas por el Ministerio de Industria. Eso no lo hemos inventado, está publicado. Es decir, pero no, los eso puntos, no quiere decir que sean mejores unas que las otras. Yo no he dicho que... Hombre, se supone que sí. Es decir, si uno establece un código de puntos para ver quién tiene más puntos, decides políticamente que la mejor ubicación, la que más te conviene a ti políticamente, es la 4, porque ahí está la secretaria general de tu partido gobernando esa comunidad y te va bien. ¿Pero es perfectamente válido como las otras 7 o no? A mí me parece inválida todas, por bueno, lo que bien. voy a explicar ahora. Pero
pero en todo caso ese ejercicio de puntuación se ha hecho. Por lo tanto, supongo que se ha hecho para ver si hay unas más válidas que otras. Y se ha elegido la 4. Ese es el hecho objetivo, ¿sí o no? Sí, no lo dudo. Vale, bien, pues que eso se ha es. elegido la número 4, pero Vale, bueno, entiendo pues que si estaba entre las 8 candidatas era perfectamente válida. Bueno, yo digo que se ha elegido la 4. Y que se ha elegido políticamente como políticamente se desarrollan las energías renovables en otros países. O sea, que la política aquí no sirve. Sí sirve, claro que sirve, por eso. Pero eres tú el que has dicho que No, el que has después de criticado, una- el no, que has no, criticado yo he un dicho- partido por hacer amago de cumplir su programa electoral No, que ni siquiera lo cumplió. yo no- O sea, solamente hizo como que lo iba a cumplir, pero dijo, bueno, como no me atrevo porque Esa es la paradoja encima. esa es la paradoja, lo Sí. dejó para que el gobierno de Esa es la Rajoy paradoja. hiciera lo que ahora va a hacer. La paradoja es que no la cerrara. Bueno. Pero bueno, déjame dar mi opinión sobre el tema de la seguridad y los residuos. Bueno, sobre la seguridad, yo recuerdo que llevamos oyendo desde hace tantos años, desde que yo estaba en el cole, me acuerdo que nos regalaban unas pegatinas, supongo que el antecesor o el mismo foro nuclear, no me acuerdo quién era, que salía una placa solar y un átomo dándose la mano y decían, hoy nuclear, mañana solar. Bueno, ya han pasado algunos años desde que yo dejé el cole, yo creo que ya ha llegado el momento de la solar, ¿no? Porque también se nos decía que, por ejemplo, un accidente con fusión del núcleo nunca iba a ocurrir, y ocurrió Chernobyl, ocurrió Fukushima en Japón, un país altamente tecnologizado, donde vosotros desde el foro nuclear el lunes siguiente del accidente hicisteis una rueda de prensa diciendo públicamente qué bien habían aguantado, qué maravilla las centrales nucleares japonesas, cómo habían aguantado el tsunami, y estaban cociéndose allí los núcleos de los distintos reactores de Fukushima, ¿no? Porque eso es así, eso fue así. El Consejo de Seguridad Nuclear efectivamente tiene unos técnicos muy reconocidos, pero los consejeros son elegidos por las Cortes, también es una decisión política, y todos ellos son pronucleares y vienen de la industria nuclear. Por lo tanto, tienen son pronucleares. La presidenta actual también ha trabajado en la industria nuclear. No, pero es pronuclear. Pero entonces no digas que todos han trabajado en la industria nuclear, Bueno, Juan. pero es pronuclear. Entonces, sus decisiones están siempre inclinadas hacia el lado de la industria. Y entonces, porque no has hablado, por ejemplo, de la decisión de la Audiencia Nacional, de la sentencia de la Audiencia Nacional sobre la decisión del cierre de la central nuclear de Garoña, donde se dice que esa decisión es perfectamente legal. El Consejo de Seguridad Nuclear puede decir lo que quiera y el Gobierno de la Nación puede tomar las decisiones que considere oportunas, entre ellas cerrar una central nuclear si lo considera necesario. Las centrales nucleares se construyeron para una vida de 25 años. Después se decidió alargar a 40 y ahora se ha decidido, porque están amortizadas y son muy rentables, y sobre esto podemos hablar mucho tiempo porque es la clave de la energía nuclear. La clave de la energía nuclear es que solo es posible construirla si hay apoyo de dinero público. Esa es la clave, porque el alto coste está en su construcción. Entonces, es lo que ocurrió en España. En España la moratoria nuclear la pagamos entre todos a través de la tarifa eléctrica durante 25 años. Otra decisión política. Efectivamente, pero si no hubiera sido así, si el gobierno entonces de Felipe González no hubiera rescatado a las empresas eléctricas por meterse en unas inversiones a las que no podían hacer frente, ahora mismo hubieran estado todas quebradas. Esa es la realidad. Es decir, fue una decisión para salvar a la industria de unas decisiones erróneas. Pero no solo eso, sino que después, una vez amortizado con dinero público, el beneficio de la energía nuclear es privado, va a esas empresas eléctricas. Y posteriormente se dice, bueno, aquí están los residuos radiactivos, ahora tenemos que resolver entre todos este problema de los residuos radiactivos que se queda aquí para miles de años. Si el hombre de Altamira hubiera utilizado energía nuclear, hoy todavía tendríamos esos residuos aquí, ¿no? Entonces, por eso yo digo que eso de almacén temporal es una forma de describirlo. En realidad es un basurero nuclear que nadie sabe por cuánto tiempo van a estar. No hay reservas de uranio para 4 o 5 mil años. Tú mismo lo has dicho, la Agencia de la Energía habla de 70 años, al ritmo de consumo actual. Entonces se habla de posibles
utilizaciones de las barras de combustible gastadas, etcétera, transmutación, no sé qué, tal y cual, pero eso son hipótesis, teorías, pero que no están poniéndose en práctica. De eso habla el libro rojo, ¿eh? Bueno, el libro rojo y el libro verde, pero son hipótesis. Por el contrario, por poner en la balanza todo, la energía solar, lo estábamos viendo, lo hemos visto en el documental, y las energías renovables, cada euro que se invierte está produciendo energía de verdad, no son hipótesis, ¿no? Entonces yo creo que ya está bien, que ya es hora de apostar por otras fuentes de energía. Ya nos hemos gastado mucho, en los últimos 50 años la humanidad se ha gastado mucho en energía nuclear, ha dejado un coste de contaminación, de dolor muy grande en muchos lugares. Por lo tanto, dejemos ya la energía nuclear y vamos a apostar por otras fuentes de energía que están produciendo de verdad. Gracias, Juan, por alusiones, Antonio, pero pido concreción porque queda muy poquito tiempo y quisiera introducir alguna pregunta más. Mira, Juan, has dicho una cosa, que es que el lunes siguiente el Foro Nuclear, en una rueda de prensa, dijo que es tal. Era lo que estaba diciendo todo el mundo ese día, porque era la información disponible. Evidentemente, cuando ha transcurrido el tiempo, se conoce la información. Todo el mundo no. Había no, todo el mundo el día 14 de marzo, lunes, estaba diciendo, y así es. Mira, las centrales nucleares de Fukushima Daiichi, los 6 reactores, aguantaron perfectamente el terremoto. Perfectamente. El terremoto lo estamos viendo. Perfecto. O sea, hay 30 kilómetros de zona de exclusión. No me has escuchado, he dicho el terremoto. No, pero es que hubo un terremoto y un tsunami. Sí, no, entonces, déjame terminar. vosotros dijisteis, el lunes dijisteis, qué bien han aguantado las centrales nucleares. Oye, ahí están. Hombre, pero por la misma regla de 3, igual que el problema de Fukushima Daiichi no es un problema de la tecnología. El problema de Fukushima Daiichi es un problema del emplazamiento. Es un problema de la tecnología, porque en ese emplazamiento ocurrió. El problema fue que los generadores de electricidad, dejaron de funcionar, y eso puede ocurrir. Bien. Por distintos problemas, no tiene por qué ser necesariamente un tsunami. Efectivamente. Es una debilidad, era una debilidad de la tecnología. Es decir, el problema fue que los generadores no podían dar electricidad. La debilidad del emplazamiento está en que en esa zona, por efecto del terremoto y del tsunami, ha habido 20.000 muertos y desaparecidos. Ninguno debido a la radiación. Ninguno. Entonces habría que pensar si en ese emplazamiento se podría permitir que la gente viviese. Perdona, eso tú no lo puedes asegurar. Que la gente viviese. Eso tú no lo puedes asegurar. Sí, lo puedes asegurar. Porque lo aseguran todos los organismos internacionales. No, es que hace solamente unos días. Todos los organismos internacionales lo están diciendo. Dirán lo que quieran. También dijeron que en Chernobyl solo habían muerto entre 3 y 5.000 personas como consecuencia del accidente. La Organización Mundial de la Salud, lo puedes leer en Internet, es lo que dice. Sí, claro. Bueno, es de la claro ONU. Si no crees los organismos internacionales. Yo creo en unas cosas sí y en otras no. No podéis asegurar, es falso decir que no ha habido muertos como consecuencia de la radiación de Fukushima, porque simplemente no se sabe los niveles de contaminación que ha podido haber en Tokio, en el agua, no se ha certificado ninguna muerte por radiación debido a Fukushima. Fenomenal. Por la misma regla de 3, perdona. Bueno, si acude a los organismos internacionales. Que sí, por supuesto. Lo están diciendo. Por esa regla de 3, los 20.000 muertos y desaparecidos no habrían ocurrido si no se hubiera permitido que la gente hubiera vivido en aquella zona. No hubieran ocurrido. Vamos a ver. Y esta desgracia ha ocurrido. Estamos hablando de una. El tsunami arrasó todo tipo de infraestructuras. Estamos hablando de una tecnología en concreto. Esa tecnología generó una serie de emisiones gravísimas al medio ambiente. Sí. Al medio marino, del que vive el pescado, a las aguas, etcétera. Hay 30 kilómetros de zona que están de exclusión donde no vive nadie y probablemente no vivirá. Recientemente las autoridades japonesas han reconocido que tuvieron verdadero pánico de que probablemente
había que desalojar Tokio y que Tokio entrara dentro de la zona de exclusión. Pero no tuvieron que hacerlo. Bueno, no tuvieron que hacerlo por suerte, efectivamente. Y no se sabe realmente las dosis de radiación, por favor. Si hemos estado con afectados de Fukushima hace unos días en Madrid, y tú sabes mejor que yo que la radiación no está... la contaminación radiactiva no se mueve de manera lineal. Es decir, hay bolsas de radiación en lugares que están muy alejados de esos solamente te doy un dato. A mí me sorprende que Japón... Vamos cerrando ahora habla Antonio, por favor. Vamos cerrando, quedan 4 minutos. Me gustaría hacer una pregunta más a cada uno. El tema de los residuos. Por favor, Antonio, termina. No, a mí lo que me sorprende es que Japón, que es un país avanzado, que se ha desarrollado gracias a la energía nuclear, que ha llegado a tener un parque nuclear formado por 54 reactores que producían en torno de un 30% de la electricidad que consumían, ha hecho esa apuesta después de que, como tú has dicho, que la importancia de la energía nuclear viene por el desarrollo de la bomba atómica, un país que en el año 1945 es machacado para la finalización de la Segunda Guerra Mundial con 2 bombas nucleares. Y, sin embargo, lejos de aborrecer a la energía nuclear, Japón toma la decisión de desarrollar un programa nuclear y un parque nuclear de 54 reactores. Y si llega a ser la segunda potencia mundial, probablemente sea gracias a que tiene esa energía nuclear. Bien sabes que es un país que no tiene recursos energéticos propios, le pasa como a España, y que tampoco tiene grandes caudales para poder refrigerar esas centrales en el interior del país, porque no existen, y que todas las centrales nucleares están colocadas en emplazamientos en la costa, todas y cada una de ellas. Ahora, si decimos que Japón tiene que renunciar a la energía nuclear, renunciará. También hay que decir lo siguiente: gracias a que la industria ha sufrido cortes de electricidad, los ciudadanos han sufrido cortes de electricidad, gracias a que han aumentado las importaciones de gas natural y han aumentado sus emisiones. Gracias a eso están pudiendo solventar el hecho de que los 54 reactores nucleares están parados. Y es más, la propia industria, tanto la de automoción como la electrónica, que son los 2 motores industriales fundamentales en Japón, están solicitando al Gobierno que, por favor, se vuelvan a poner en marcha las centrales nucleares. Vamos terminando con este tema. 1 minuto para cada pregunta, 2 preguntas. Juan, ¿crees más beneficioso un escenario de grandes plantas de energías renovables primadas o un escenario de autoconsumo? Y para Antonio, ¿qué porcentaje de tecnología puramente española habita actualmente en nuestras centrales nucleares? 1 minuto, por favor, cada uno. Bueno, respondo muy rápido a la pregunta y vuelvo a Japón. Creo que es más positivo un escenario de autoconsumo. Yo fui, volviendo a Japón, es un país que conozco bien, fui durante varios años miembro de la Junta Directiva de Greenpeace Japón, y la población japonesa aborrece la energía nuclear, la aborrece. Otra cosa es que ese gobierno tomara la decisión. Bueno, habría mucho que hablar sobre la historia de Japón, etcétera, etcétera, después de la Guerra Mundial, pero realmente un país que ha sufrido el impacto de 2 bombas atómicas aborrece la energía nuclear. Otra cosa es que el gobierno tomara esas decisiones, y no es una fuente de energía que cuente con el apoyo popular, es una fuente de energía que se utilizó y que vamos a ver cuál es el futuro de la energía nuclear en Japón. Pero un tema más importante, y con esto termino. Se nos dijo que Chernóbil había sido un accidente en la caída de la Unión Soviética, etcétera, etcétera, que era una cosa de tal, no sé qué, que un accidente así no podía ocurrir en un país, digamos, normal, de nuclear normal, ¿no? Ahora ha ocurrido en Japón, el país más nuclearizado junto con Francia, altamente tecnologizado, etcétera, etcétera. Es decir, sí es un problema de la tecnología. La tecnología nuclear es peligrosa. Como alguien dijo durante el accidente, dijo, no sabemos controlar, y eso es la verdad, a partir de un momento dado no somos capaces de controlar las reacciones de fisión del átomo. Esa es la realidad. Y eso es lo que pasó en Fukushima, que aquello empezó a reaccionar, y aquello no había quien lo parara. Entonces, parémoslo nosotros, ahora que podemos, racionalmente, y vayamos a otras fuentes que están ahí, que son limpias, que las tenemos, que España es rica, que nuestro petróleo es el sol, utilicemos esas fuentes. Gracias, Juan.
Bueno, pues la industria nuclear española, en las últimas centrales que se pusieron en operación en España, participó con más de un 80% de capacidades propias. Y, de hecho, España y su industria ha mantenido las capacidades operando y manteniendo el parque nuclear actual, pero participando en numerosos proyectos a nivel internacional. Y, de hecho, hay industrias españolas que son punteras en distintos sectores, como la construcción de los grandes componentes para las centrales, como la formación y la fabricación de simuladores para el entrenamiento de los operadores de las centrales, como la ingeniería. En muchos ámbitos, empresas españolas son punteras. Yo, para terminar, si me permites un último minuto nada más, como resumen y conclusión, yo creo que es necesario que se adopte un nuevo modelo energético, que ese modelo energético necesita un análisis previo técnico y económico muy en profundidad, que ese análisis técnico y económico nos podrá llevar a distintas o a varias soluciones, quizá no sean muy numerosas, en las que pueda haber la participación en distintos porcentajes de las distintas tecnologías. Pensamos que ninguna se puede rechazar por una cuestión puramente ideológica, ninguna, ni los combustibles fósiles. Habrá que buscar soluciones para los problemas que tienen. Ni la energía nuclear ni las energías renovables, todas son absolutamente necesarias, y cualquier otra que pueda venir y solventar los problemas que se nos plantean serán necesarias, pero que ese mix y esos modelos tendrán que ser después analizados de manera acordada, de manera consensuada, con una decisión política y social que pueda resolver los problemas que se nos plantean. Gracias, Antonio. Solo agradecer a todos su asistencia y agradecer a nuestros ponentes el que hayan asistido. Tenemos para ello unos obsequios de la confitería La Predilecta y Bodegas Miguel Guerra. Muy bien, gracias. Gracias a todos.